Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque es imposible que los que fueron iluminados puedan ser renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndola a vituperio. Es imposible. ¿Qué está diciendo este texto? Es usado para sostener que la salvación se pierde. O sea, la salvación que se otorga por gracia de Dios, por don del cielo, don celestial, llegando al pecador, el Señor lo salva y recibe un don de salvación, pero tomándonos de este texto diríamos que estos que recibieron este don celestial recayeron, perdieron su salvación. Pero si fuera así el texto, de verdad que yo estaría temblando. Porque ¿por qué razones se puede perder la salvación? Razones para perder la salvación. Pecado, una mentira, un engaño, o cualquier pecado que nos haga alejarnos de Dios. Todos los pecados nos alejan de Dios. Entonces todos hemos pecado después de ser salvos. Siguen las obras de la carne en nosotros, inherentes. Entonces, el don celestial lo perderíamos a causa de nuestra obra carnal, el pecado. Recaer, volver a caer, volver al lugar de donde salimos, volver a caer, recayeron. Entonces, podríamos llegar a la primera conclusión y decir, oye, pero todos hemos pecado después de ser salvos. Entonces, este texto me está diciendo que perdí mi salvación. Y lo que yo digo que nos haría temblar es la palabra imposible. Es imposible que vuelvan a recuperarla. Entonces, ¿cómo alguien puede sostener que la salvación se pierde tomándose de este texto? Si este texto me dice, mira, Fernando, es imposible, ya te perdiste. Porque no puedo volver a crucificar al Señor. Eso está diciendo el texto. O sea, si alguien piensa que perdió su salvación tomándose este texto, está autosentenciándose al infierno eterno inmediatamente. No tiene ninguna posibilidad. Eso dice el texto. Es imposible. Entonces, ¿cómo yo podría sostener que la salvación se pierde diciendo es imposible? ¿Cómo recupero por obras algo que recibí por gracia? Es imposible. Entonces, ¿qué está diciendo este texto? Tenemos que analizarlo, porque a veces nos quedamos pegados en el texto. No, si la Biblia dice que es imposible, así que la salvación se pierde, se recayeron, perdieron, no van a volver a crucificar al Señor, se perdieron. Ya yo estaría perdido. Una horrenda expectación de juicio y muerte. ¿Qué hago aquí? Cantando, ¿qué por si acaso, si al final el Señor, bueno, lo voy a recuperar por gracia, ¿cómo es? ¿Se da cuenta que necesitamos siempre la luz del Señor? Necesitamos comprender la verdad. Necesitamos que dice el apóstol Pablo, los ojos del entendimiento sean abiertos y no estemos entenebrecidos para disfrutar la gracia, porque hemos sido llamados a disfrutar el don celestial que se nos ha sido otorgado por misericordia del cielo y no por obras. Y justamente la carta a los Hebreos está hablando de eso, de cómo tenemos que vivir la vida de la fe. Y toda la carta a los Hebreos va a ser 5 advertencias a los cristianos, a los hijos del Señor, a los que gustaron el don celestial, cómo han de vivir su vida espiritual delante del Señor. ¿Le parece que oremos antes de avanzar con el sermón? Amén, oremos.
Bueno, ya hice la introducción antes de orar. Claramente el texto dice que es imposible, que no hay posibilidad alguna de recuperar la salvación si es que ésta se perdiera. Eso está diciendo, es imposible. Y como se trata de un texto dentro de su contexto, ya para dejar descartado de inmediato esa aseveración errónea de decir que la salvación se pierde, por favor, en su propia Biblia, en el mismo capítulo, dentro de la órbita textual inmediata, o sea, en el texto inmediata, avance desde el versículo que hemos leído, ¿cierto? Terminamos en el 6, mire, avance solo 3 versículos, 3 nomás, para no inventar nada más. Versículo 9 al 11 voy a leer. Solo avanzando un poco podemos ya descartar esto de plano. Dice, después de haber dado esta argumentación que leímos en el texto base, en el 9 me dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. O sea, en cuanto a ustedes, amados hermanos, que han recibido la salvación por gracia, estamos seguros o persuadidos de que hay algo mejor para ustedes que pertenece a la salvación. Aunque, dice él, hemos hablado así, se refiere a lo que ya dijo antes. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, en plena certeza de la esperanza. O sea, lo que ustedes recibieron por gracia ha ocasionado que ustedes sirvan en la obra del Señor, y Dios no es injusto para olvidar todo lo que ustedes han hecho en la obra del Señor. Pero queremos que ese ánimo que mostraron cuando recibieron al Señor en su corazón, cuando estaban con el primer amor, que llovía, hermana María, tronaba, y usted andaba con la hermana Daniela, con la hermana Brenda, y se la echaba al hombro, no tenía alguien que la trasladara, e iba ahí y se ponía a predicar. Amén. Y otros han hecho otras cosas y todos corrimos y todo. Pero ¿qué dice el apóstol? En cuanto a vosotros, estoy persuadido de que hay cosas mejores para ustedes. Y quiero que este mismo ánimo, esta misma solicitud de servicio, la mantengan no por un día, no por 2 días, no por 5 días, no por un año, no mientras pudieron, sino aunque no puedan, lo hagan igual. Muestren la misma solicitud hasta el fin. Porque ustedes son la novia del Cordero. Y ustedes han prometido servirte al Señor. Antes se escuchaban muchos testimonios, yo recuerdo de joven. Decía, Señor, te serviré todos los días de mi vida. Hay unas alabanzas que cantábamos en el himnario que decía, llévame al monte, a la llanura, al desierto abrasador, a donde quieras. Pastor, no voy a ir, me duele la muela. Me llegaron visitas, me llegó la suegra, hay que atenderla y todo. Deseo que muestren la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces, con esto en mente, ya tenemos argumentos para ordenar el texto dentro de su contexto. Primero, descartar de plano, sobre todo los que me están viendo ahí por la red, descartar de plano que este texto sirva de base para sostener que la salvación se pierde, porque está diciendo exactamente lo contrario. Me está diciendo que es imposible, o sea, es al revés, pero hay que leerlo dentro de su contexto. Y segundo, descartar de plano que la salvación se pierde, pero sí considerar que está escribiendo a hermanos que han recibido el don de la salvación y que lo está exhortando a servir.
que lo está exhortando a dar fruto. Los está exhortando a madurar. ¿A qué? Madurar. Y si podemos ver una gran crisis de la iglesia del siglo XXI, es la falta de madurez en los integrantes de la iglesia que nos tocó vivir. Inmaduros, no dan fruto. Y si revisamos de nuevo el texto dentro de toda su órbita textual, se va a dar cuenta usted en la conclusión que habla de lluvia de tierra de fruto. O sea, tenemos que tener esto en mente, la maduración, el dar fruto espiritual. Entonces, vamos y hagamos el mismo ejercicio de los sermones de esta serie. Veamos primero el texto dentro de su órbita textual y luego veamos el texto según la exégesis. ¿Qué quiere comunicarnos el texto? ¿Por qué está ese texto puesto ahí? ¿Qué dice el texto dentro de su órbita textual? Un buen análisis siempre es, a la hora de ver un texto en la Escritura, es primero definir a quién está dirigido. ¿Quién escribe? ¿A quién escribe? ¿Por qué escribe? Eso es número uno. Número dos, es bueno siempre a la hora de analizar el texto, es ver qué tipo de gramática es. ¿Es poesía? ¿Es historia? ¿Es relato? ¿Es instrucción? ¿Es una epístola? ¿Es una carta? ¿Qué es? ¿Es profecía? Eso es lo... Sí, es profecía, es una poesía. O sea, lo primero es decir, ¿qué es el texto? La semana pasada, ¿se recuerdan que analizamos un texto fuera de contexto? Ya se le olvidó, que era un canto, era un himno. Entonces no era profecía. Hoy día es una carta de exhortación directa desde el escritor inspirado por Dios a los hermanos hebreos. O sea, los hermanos hebreos son judíos convertidos al cristianismo. O sea, que pasaron del judaísmo al cristianismo, como gran parte de la iglesia primitiva. Del judaísmo pasaron al cristianismo. Estos hermanos están en persecución. Se piensa que los cristianos no adoran al emperador. ¿Por qué? Porque ellos son fieles al Kyrios, al rey, al Señor. Ellos no se doblegan. En cambio, la religión judía, estoy hablando un poco de historia, la religión judía había hecho unos ciertos acercamientos con la autoridad para que los dejaran funcionar. Por eso que los judíos funcionaban con sus sinagogas. Les permitían el Sanedrín, les permitían todo, y ellos tenían su propio ordenamiento. Entonces, entre ser cristiano y ser judío, para el entorno era mucho más conveniente ser judío, del judaísmo, que ser cristiano. Los cristianos los perseguían, a los judíos los dejaban funcionar. Siga esta lógica. Hermanos que habían sido judíos, judaizantes, habían sido hechos cristianos por el poder de Dios, están sufriendo persecución, están debilitados. ¿Y qué piensan ellos? Volverse al judaísmo para desde ahí volver a empezar, creyendo en Cristo, pero con una mezcla de judaísmo. ¿Y qué hicieron ellos? Se empezaron a dejar los cultos y empezaron a reunirse en sinagoga ahora y volvieron a las prácticas del judaísmo. A matar cordero, a guardar días especiales, etc. Y en ese contexto entonces es que el apóstol que escribe esta carta dirige su carta a estos hermanos. Y cuando usted revisa toda la carta de Hebreos, lo que va a ver es que le presenta que Jesús, el Señor, el Kyrios, es superior a todo. Y lo que va a hacer durante toda la carta es comparar las ceremoniales del judaísmo
diciéndoles que eso es sombra de lo verdadero, que Dios lo enseñó en el Antiguo Testamento para mostrarles lo verdadero, porque el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Por eso que parte en el capítulo 1 de Hebreos diciéndolo, Jesús es superior a todos, en la palabra final. Nos está diciendo en el capítulo 1 que Jesús es superior a los ángeles. Después va a seguir diciendo Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Abraham. Y va haciendo toda la comparación del judaísmo con el cristianismo, poniéndonos a Cristo en primer lugar. En ese contexto está. Entonces, cuando llegamos a este texto que estamos citando el día de hoy, primero pongámoslo en su órbita textual y entender dos características de estos hermanos hebreos, nuestros hermanos del primer siglo, para luego avanzar a la exégesis y sacar dos consejos que nos da la palabra del Señor con respecto a este texto. ¿Están ahí, cierto? Amén. Bien. Primero, los hermanos hebreos entonces, que están dejando el cristianismo y se están yendo al judaísmo, creyendo adorar al Señor desde las antiguas prácticas, están demostrando que son inmaduros. Los hermanos hebreos son inmaduros. Veamos el capítulo anterior, en el capítulo 5, si va en su Biblia, voy a revisar algunos versos del 11 al 14, y ahí nos vamos a dar cuenta de que realmente son inmaduros. Versículo 11 del capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Primer acento de la inmadurez, tardo para oír. La palabra choca en el tímpano y choca. Aunque andemos con la linda corbata y todo, la Biblia Scofield o la que sea, pero les choca la palabra ahí, ¡pum! Tardo para oír es no querer escuchar. No querer escuchar. No querer escuchar. Se han hecho tardos para oír. Y si no escucha la palabra, obvio que es un síntoma de inmadurez. Las mamás le dicen a los niños, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Te lo digo una, te lo digo dos, tres, cuatro, pero ¿cuándo vas a hacer caso, niño, por favor? Hasta que cuando éramos pequeños nos llegaba la chancleta. La mamá ya esa era la manera de destaparnos el oído. Versículo 12 le dice a estos hebreos inmaduros, a estos los que les dice el texto, es imposible. Porque debiendo ya ser maestros, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. O sea, son viejotes que hay que ponerles pañales. Hay que entretenerlos con dulce. Hay que traerles el celular porque es su chupete electrónico para que usted pueda escuchar tranquilo. O sea, para un niño ya, bien. Pero para un adulto mayor, ¿eh? Para un adulto mayor, ¿eh? Yo no me atrevería a decirle, hermana María, ore. O sea, yo la ofendería a usted, perdone que tengo tanta confianza con la hermana. La ofendería, le digo, hermana, tiene que orar. Dice, pero mi pastor, ¿cómo me dice eso? Pero hay gente que hay que volverle a decir, hermano, hay que orar. Hermano, hay que leer. Hermano, hay que consagrarse. Hermano, hay que entregarse. Hermano, hay que participar. Hermano, hay que perseverar en la gracia. No se deje estar. Debiendo ya ser maestros, o sea, maestros que ya con la experiencia, el conocimiento, con lo que han oído de Dios, vengan y le enseñen a otros. Esa es la dinámica de la iglesia. La iglesia hace un discipulado, le enseña, llevamos 12 años haciendo fundamento y gracias al Señor tenemos 2 personas que hacen clase, 2 en 12 años, 2 personas. Gracias, Señor, por esos 2. Debiendo ya ser maestros, enseñarle a otros,
todavía tenemos que andarle poniendo help, ambulancia, llamando, escribiéndole ahora ya el WhatsApp. Hermanita, ¿qué le pasó? ¿Está bien? La queremos mucho, mucho. Están lindos los cultos. ¿Cuándo va a poder adorar al Señor? Debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se los vuelva a enseñar las primeras cosas otra vez. De nuevo fundamento, de nuevo decirle, Cristo lo salvó por gracia, no crea que es por obra. Cristo obró en su vida. Le explicamos de la cruz, y la cruz, pero si la cruz la conoce, sí, tenemos que volver a enseñarle de la cruz, del sacrificio de Cristo, de su obra redentora. Versículo 13. Todo aquel que participa de la leche, o sea, que se le vuelva a dar leche materna, la primera leche, es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. ¿Cómo son los hebreos? Inmaduros. Volvieron a ser niños de pecho. ¿Para quién es el alimento sólido? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez. Entonces aquí tengo la contraposición entre la inmadurez y la madurez. La inmadurez que ya por tanto tiempo él dice deben ser adultos, o sea, no se está refiriendo a recién convertidos, está refiriendo a personas que tanto tiempo ha estado en la iglesia. Y yo le pregunto sin mirar a nadie, ¿cuánto tiempo lleva en la iglesia? ¿Cuánto tiempo que conoce al Señor, hermana, hermano? ¿Se convirtió ayer? Vuelvo acá. Si es tanto tiempo es más de 6 meses. O pongámosle más de 3 años. 3 años demoraron el Señor en hacer apóstoles. 3 años. 3 años se demoró en hacer apóstoles. Más de eso, tienen más de ese tiempo en el Señor, ¿cierto? Deben ser ya apóstoles, maestros. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Sabe discernir lo que le hace falta y sabe discernir cuando algo es bueno y algo es malo. ¿Es bueno orar? ¿Es bueno congregarse? ¿Es bueno perseverar? ¿Es bueno crecer? ¿Es bueno leer? ¿Es bueno discipularse? Amén, 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 amén. Pero si usted quiere solo leche, si quiere solo música, si quiere solo adoración, si quiere solo palabras de bendición, viviendo su vida como usted estime, es un niño. Es un niño, es un niño, es un bebé. Y esos son los hebreos. Están buscando sustitutos. ¿Cuáles son los sustitutos? Reemplazando, bueno, vamos al judaísmo, así nadie nos persigue, no vamos a tener problema con nadie. No voy a tener problema con el jefe, con la señora, con nadie. Voy a ir allá, si el judaísmo es lo mejor, total, ahí encubierto adoro al Señor. Son niños, le dice el apóstol. No les puedo dar alimento sólido, no les puedo enseñar la palabra, porque ustedes están volviendo a los rudimentos. Y lo peor que tienen esto, la segunda condición de que son inmaduros, los hermanos hebreos son perezosos. Son flojos, son perezosos. Y eso es terrible, hermano. A esto, hermano, le está diciendo que es imposible, ¿veo? Vaya al capítulo 6 y seguimos avanzando en el mismo texto en su órbita, versículos 11 y 12. Pero deseamos, después de que le habló del imposible, estoy viendo el contexto anterior, ahora el contexto posterior. Contexto posterior me dice que los hermanos son perezosos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para la plena certeza de la esperanza. O sea, sirve, persevera, pero no por un día. Hasta el fin. La carrera es hasta el fin. Hasta el fin. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos. No se hagan perezosos. Ese es el caminar cristiano. Y
Este mensaje usted lo va a encontrar en todo el libro de Hebreos. Es una de las recurrentes exhortaciones en toda la carta. No se hagan perezosos, maduren, crezcan, maduren, porque una iglesia madura, vaya que es bendita. Una iglesia madura da fruto abundante, es como el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Es una iglesia madura, una iglesia que da fruto, que crece en el Señor. Notemos que el versículo 12 dice que tenemos que madurar, que tenemos que crecer. Y esto no se puede si somos perezosos. No se puede. Entonces el texto que hemos citado está dentro de esto, hermanos inmaduros y hermanos perezosos. Vea el capítulo 6, cómo comienza el apóstol Pablo entonces dirigiéndose a ellos en el capítulo 6. Por tanto, dice, después que él habló de la inmadurez, por tanto, o sea, acción, ¿qué vamos a decir? Aquí viene una solemne declaración. Por tanto, dejando ya los rudimentos, versículo 1 estoy leyendo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué significa eso? Tú no necesitas que te vuelva a evangelizar. ¿Cómo te voy a explicar los pasos de la salvación? O sea, lo insultaría. La insultaría, hermana María, que yo le digo, mire, usted tiene que creer en el Señor Jesucristo y va a ser salva. La insulto. Sí, mi pastor querrá que pensará que yo soy del mundo, que no tengo a Cristo. No sabe que yo llevo 20 años de cristiana. No sabe quién soy yo, mi pastor. ¿Cómo me va a enseñar a mí? Me va a venir a evangelizar hoy día. Eso dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, avancemos. ¿Hacia qué? Hacia la perfección. Perfección es la misma palabra madurez. Vamos adelante a la madurez. Hoy, ¿cómo quisiéramos amarrarlo a todos? Tomarlo y vamos, hermano, amaduremos. Madura, por favor. Déjate dar problemas. Dan ganas de... No pasa acá, no pasa, pasaba conmigo. Y agarraron las mechas y... ¡ay, madura, por favor! ¿Por qué? Que un día sí, que un día no, que un día tal vez, que este día que voy pero no voy. ¡Ay, Señor Jesús! ¿Cuándo madura? Vamos adelante a la madurez. No echando otra vez el fundamento en arrepentimiento, no cosas muertas. ¿Cómo te vayas a volver a arrepentir de lo que ya te arrepentiste? Si el Señor ya te perdonó. Y es más, la Biblia dice que Él se olvida. Usted sigue recordando tonteras. El Señor se olvida que se olvidó. Dice que no me acordaré más. Y cuando Dios habla, dice, no me acordaré más. Y lo borró, lo desintegró. Y ahí sigue dando vuelta. ¿Cómo avanza la madurez? Crezca. Porque el Señor tiene maravillosas cosas para usted, para su vida. Timothy Keller, un varón de Dios, escribió lo siguiente: la gente religiosa encuentra a Dios útil, pero los cristianos en crecimiento van encontrando cada día más hermoso a su Dios. Si usted crece, si usted madura, cada día Él se hace más glorioso, más hermoso. ¿Qué me dice este texto entonces? Es imposible seguir otro camino en el Evangelio que no sea producir frutos. Usted está, el Señor Jesucristo, yo les he puesto para que lleven mucho fruto. Y para llevar fruto tienen que estar pegados a mí, a la vid verdadera, porque fuera de mí nada puedes hacer.
¿cómo la gente pretende dar fruto desapegado de la vid verdadera? Es imposible. Es una hoja seca, es una rama que no va a producir fruto. No debemos permitir entonces que nuestra vida se vuelva sin fruto espiritual. No podemos llegar así. Entonces en este capítulo 6 hay dos solemnes advertencias para nosotros que estamos leyendo en este tiempo. ¿Cuál sería la primera advertencia? Lo primero, que es imposible dar fruto a través de obras religiosas. Si usted se convierte en un religioso que va a la iglesia porque hay que ir a la iglesia, porque hay que hacer obras de religión, o que usted piensa que haciendo una obra religiosa, con eso va a agradar a Dios, no va a dar fruto. Eso nos dice exactamente el texto. Es imposible dar fruto si confío en obras de religión. La religión no provoca fruto en el cristiano. Vea el versículo 1 al 3, por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Lo más hermoso que me dice este texto, esta primera parte, es que si usted es hijo del Señor, si usted está pegado a la vid verdadera y usted está divagando en su mente con estos pensamientos y usted cree que con el judaísmo, que con la religión, que con obras muertas va a alcanzar esto, dice, esto lo podrían hacer siempre y cuando sea Dios que se los permita hacer. Y esto me está diciendo otra cosa. ¿Ustedes creen que el Dios que los salvó, que el Dios que está obrando en ustedes, los va a dejar hacer comillas, el loco? ¿Ustedes creen que el Dios que los salvó los va a dejar ir a pagar una manda a la Virgen de los Vázquez? ¿Usted cree que lo va a dejar caminar por la carretera por rodillas? ¿Ustedes creen? Esto solo lo podrían hacer si Dios se lo permite. Y toda lógica dice, no se los va a permitir. Por eso viene la carta a ordenarlo. Dice, ¿por qué viene usted y escucha el remesón, no? Escucha el tirón de oreja y escucha la palabra. Oh, que está duro el pastor hoy día, ¿qué habrá pasado? No sé, ¿a quién se lo estará diciendo? A los inmaduros, ¿ya? Porque Dios no lo va a dejar, pues es imposible. Dice el Señor Jesucristo, Juan 15, dice, hasta ahora yo y mi Padre trabajamos. Mi Padre es el labrador, dice, Él está trabajando en tu vida y va a cortar lo que tenga que cortar. Va a podar en tu vida lo que tenga que podar. Y entonces de repente van a venir las lágrimas, de repente va a venir el sufrimiento. Y no que uno hable de un Dios juicioso. Dios es juez, Dios es veraz, pero Dios tiene que hacer que usted produzca fruto. Tiene que podar la tierra, tiene que sacar las ramas, tiene que sacar la hoja, porque le quitan fuerza, le saca toda la hoja. Por eso vienen otoños al alma, donde se va todo lo hermoso y queda usted peladito, peladita. Y ahí el Señor empieza a cortar las ramas que no sirven y esperamos la primavera. Y en la primavera vuelve a florecer algo hermoso en usted. Hay procesos del Señor. Esto es si Dios se lo permite. Estos hermanos ya habían retrocedido a la infancia. O sea, ya están mostrando que son niños, pero están próximos a volver al judaísmo. Y lo que dice que Dios no los va a dejar. Y llego al texto y estoy concluyendo el sermón. Es imposible dar fruto si no abrazamos las doctrinas del Evangelio. Todo el texto me dice eso. Tú no vas a dar fruto si no abrazas las doctrinas del Evangelio. Me mostró las antiguas prácticas,
de todas las religiones, judaísmo y todas las... Cómo entraba la gente, imposición de manos, bautismo y todo, pero ahora me está mostrando cuál es la obra bendita del Evangelio en nuestro corazón. Y estas son las que tenemos que abrazar. Mire, ahora del 4 al 6, y aquí estoy en el texto con mucha más información, creo que lo puedo entender de mejor manera. Porque es imposible. Note 4 manifestaciones que ha hecho Dios con nuestras vidas. Es demasiado maravilloso. Es imposible. 1, los que fueron iluminados con la luz del Evangelio. Fue iluminado con la luz del Evangelio. Amén. 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 Gloria a Dios por eso. Fue la luz del Evangelio que iluminó nuestros corazones. Por eso estamos aquí adorando al Señor. Entonces, para los que fueron iluminados con la luz del Evangelio es imposible. 2, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, se nos asignó el Espíritu Santo. Llegó la luz del Evangelio y vino el Espíritu y nos tomó como un gran consolador para nuestras vidas. ¿Qué más tenemos? Los hijos del Señor gustaron la buena palabra del Señor. Se les fue manifestada la palabra del Señor. Y no solo la literatura, no solo el conocimiento técnico de la palabra, no, porque en el capítulo 1 de Hebreos está diciendo quién es la palabra. El Señor Jesucristo es el verbo, es la palabra. Él se manifestó, mire, iluminó el Evangelio en nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo tomó nuestras vidas. El Señor Jesucristo habló a nuestra alma. Es más, el Señor Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Gustaron los poderes del siglo venidero. En usted hay dones otorgados que no pertenecen a este mundo, que pertenecen a la eternidad. Es imposible que los que tuvieron esta manifestación y recayeron. ¿Qué significa recayeron? Recayeron, tenemos que ir a la palabra en el griego. Es parapipto. ¿Qué significa parapipto? Significa desviarse, perder el rumbo, caer a un lado. O sea, yo voy camino a disfrutar de la gloria del Señor y de repente me desvío. ¿En qué me desvío? Empiezo a ser inmaduro, empiezo a dejar de gustar de los cultos, empiezo a gustar el servicio al Señor, me desvío. Pero esto no significa que se pierde. Me está diciendo, te desvías del objetivo que tengo en ti. A ver si me van siguiendo. ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene conmigo? Aleluya. Que dé fruto. Que demos fruto, que maduremos. Ese es el objetivo de Dios con mi vida. Porque la salvación no depende de mí, depende de Él en mi vida. Y Él quiere que yo dé fruto, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza. Eso quiere el Señor de mi vida. Y si usted deja de gustar la gracia del Señor, se desvía y no va a producir fruto. ¿Me siguen? A ver, mire, otro texto donde usa la misma palabra y ahí lo podemos entender mejor, el parapipto. Esto es de otro sermón, pero para hacer la comparación. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna parapipto, falta. Usa la misma palabra. Si fuere sorprendido en parapipto, recaer, desviarse, falta. ¿Qué vamos a hacer con él? Nos le está diciendo, si alguno recayó, ¿qué diríamos? Se perdió. Eso diríamos en el texto, ¿cierto? Pero no está diciendo eso. Está diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna parapipto, alguna recaída, en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Qué hay que hacer con alguien que se está desviando?
del propósito es traerlo a la verdad. ¿Qué está haciendo la carta de Hebreos? Trayendo a los que se están desviando a la verdad, porque es imposible. El camino que están siguiendo es imposible. Tienen que disfrutar la gracia, tienen que disfrutar la iluminación que llegó a sus mentes, tienen que disfrutar el Espíritu Santo, tienen que disfrutar a Cristo, tienen que disfrutar la palabra, tienen que disfrutar los dones que se les fueron asignados. Y pregunto, ¿usted lo está disfrutando? Concluyo. Entonces, vuelvo a leer el texto, creo que tiene más sentido, ¿no? Amén. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, se desviaron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, si están pensando que por ese camino que van perdidos sin dar fruto, en algún minuto van a volver a arrepentirse y van a volver a crucificar de Cristo para volver a partir, les quiero decir que es imposible. No va a ser posible. Ni lo piensen. No piensen en el judaísmo, no piensen en nada, no piensen en tu argumento, porque es imposible. Si eres hijo de Dios, Dios no lo va a permitir. Este texto me encanta porque me da seguridad de la obra de Dios en mi vida. No me da temor, me da alegría, me da gozo que Él está preocupado de mí. Aleluya. Termino con el verso 7, que es la gran conclusión que da el apóstol. Dice, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. O sea, dice, cuando hay una tierra que se abre y deja que la lluvia de Dios corra por su interior, vamos a obtener una sola cosa. Va a florecer lo que está en su alma y va a dar fruto. Esa es la bendición de Dios, está diciendo el apóstol. Recibe la bendición de Dios. Pero también me habla de aquellos que se han desviado el camino, aquellos que se han dejado estar, aquellos que han dejado de inquirir en la gracia, que han dejado de adorar al Señor, de servir al Señor. ¿Qué pasa con ellos? Nunca está hablando de perder, está hablando de fruto o no fruto. ¿Qué pasa con una tierra que no se trabaja? ¿Qué pasa con una tierra que no se poda? En una tierra donde el Señor no pone sus manos, ¿qué va a pasar si lo deja solo a su criterio? Viene lluvia, porque la lluvia cae sobre buenos y malos, el sol sale sobre buenos y malos. En cambio, dice el versículo 8, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. Y el agricultor no tardará en maldecirlo, en quemarlo. Lo va a tener que quemar. Tal vez esta ilustración que le hago al finalizar pueda ser más clara para usted de que si hay o no hay fruto en su vida. Se trata de un granjero incrédulo. Era ateo, pero creía en lo que quería creer. Y este granjero hizo un testamento y le dejó su granja y todas sus propiedades al diablo. Y los herederos legítimos reclamaron y pusieron un juicio y dijeron, pero ¿cómo el tata dejó esto al diablo? Y no lo podemos nosotros adquirir porque está ya testamentado al diablo, que un juez se pronuncie que esto es imposible. En la corte el juez no sabía qué hacer. ¿Qué hacer con alguien que le deja el testamento al diablo? ¿Cómo le damos la granja al diablo?, decían todos. Entonces el juez tomó una decisión. Dijo, la mejor manera de llevar a cabo los deseos del fallecido es permitir que a la granja le crezcan las malas hierbas.
que su suelo se erosione y que la casa y el granero se pudran. Esa es la mejor manera. En definitiva, la mejor manera de dejar que todo se pudra es no haciendo nada. Y así viven muchos la vida, no haciendo nada. Pero la hermosa noticia de la palabra del Señor es que es imposible. Si usted fue salvo, entra en un camino de disciplina, porque el que Dios toma por hijo, lo reprende, lo castiga, le tendrá que tirar las mechas, le tendrá que quitar la pega, lo tendrá que apretar, tendrá que derramar lágrimas, pero va a podar esa vida para que no produzca hierba seco, porque el Señor de ahí lo sacó de maldición a bendición, para que dé mucho fruto. Esta tarde yo les invito en el nombre del Señor a que reflexionemos sobre nuestros caminos. Que esta palabra nos está diciendo que Dios sigue trabajando en nosotros hasta el fin, que Él riega nuestra vida para que produzcamos fruto, para que usted madure, para que usted crezca, no quede niño espiritual, no sean niña espiritual, no sean niñitos de pecho que hay que darles dulce, o hacemos puro NP Kids y la solucionamos, ¿cierto? Y movemos el esqueleto. Saltamos, vamos, saltamos. Ahora pongámoslo. Hubo un tiempo, no sé si ustedes se recuerdan, hubo un tiempo donde cantamos, le pusieron, no sé cómo eso, le pusieron himnos de adoración y alabanza. Y los de alabanza eran los bien rítmicos. ¡Ah! Y después que ya estaban todos mojados, transpirados, venían los de adoración ahora. Oh, tuve una experiencia linda. Y lo único que afloró era orgullo. Mucho afloró las cosas que están dentro, porque una tierra que no se trabaja, le llega la lluvia. Y lo que va a producir la tierra es lo que hay en la tierra. Si no hay semilla, si el Señor no ha podado, el Señor no ha trabajado, va a salir pura maleza. Yo me dedico en mi casa a la jardinería. Y cada cierto tiempo, no sabe, 2 bolsas así de pura maleza. Y dice, pero ¿cómo? Si son tan pocas plantas y tanta maleza, ¿de dónde sale? Si yo tengo una planta bonita, ¿por qué sale maleza? Pues la tierra produce lo suyo. Pero hay unas plantas que yo cuido porque les va saliendo, las voy ordenando y todo, porque esas son mi cuidado. Al lado, la misma agua que riega mis plantitas riega el suelo, y el suelo produce lo suyo. ¿No será que estamos en un lugar donde está cayendo la lluvia del Señor? Pero ¿qué hay de fruto? ¿Cuál es mi fruto? ¿Cuál es su fruto? ¿Qué le presenta el Señor? Es para reflexionar. No se va a perder, pero la mano del Señor va a trabajar, porque el que toma por hijo lo reprende y lo castiga. No hay liviandad en Dios. No es este texto para decir, no, entonces nos salvamos, hagamos lo que queramos, nos vemos en el año nuevo, pastor, aleluya, ahí nos vamos a ver llenos de espinas, cardo y todo. Pero lo que me dice que es imposible, lo que me dice que Dios no lo va a permitir, te va a agarrar, hermana, hermano. Y eso uno hoy, cuando uno ore por mí, pastor, hoy sí, con mi esposa oramos y dice, Señor Jesús, ten misericordia, por favor, con misericordia. Porque yo sé que tú quieres que dé fruto, pero tú lo vas a hacer de alguna manera. Porque hay gente orgullosa, hay gente vanidosa, hay gente soberbia, hermano, de todo tipo. Son diferentes tierras y en todo está trabajando el Señor, para que todos no sean niños, sino maduren, crezcan. Y Dios le llama a usted a la madurez. La madurez. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor esta mañana. Oremos al Señor.